Mi nombre es Adrián Cedillo, estudiante del segundo bachillerato B. Voy a hablar sobre el esquema general de la historia del Ecuador, donde hablaré sobre la época aborigen, época colonial y la independencia de Ecuador. La época aborigen. La época aborigen se divide en 5 temas: cazadores y recolectores, sociedades agrícolas incipientes, sociedades aldeanas superiores, sociedades agrícolas supracomunales y el Incario. Dentro de los cazadores y recolectores, el origen del hombre ecuatoriano, también se encuentran las sociedades de cazadores y recolectores, el poblamiento inicial de América y los primeros asentamientos. Dentro del segundo tema, que es sociedades agrícolas incipientes, se encuentra la agricultura de subsistencia, donde las tribus, aldeas dispersas se dedicaban al cultivo de maíz y papas, que era lo que más se generaba dentro de la región. Valdivia y los primeros asentamientos fueron donde ocuparon los pobladores de la época aborigen. Sociedades aldeanas superiores, agricultura de excelencia. En este caso existían las aldeas concentradas en Machalilla, Cotocollao y Chonera. Las sociedades agrícolas supracomunales eran agriculturas y circuitos de intercambio, donde las comunidades políticas complejas, como era Cachasquí, Purucha, Cañar, y después de eso se encuentra el Incario, finalmente como de los temas que existían en la época aborigen. Dentro del Incario era la expansión inca en las aldeas del norte, existió una crisis del imperio, agricultura, artesanía, comercio, planificación era lo principal dentro del imperio, y el líder supremo del Incario era Huayna Cápac. La época colonial. La época colonial fue desde 1529 hasta 1808. Dentro de la época colonial existieron 4 subtemas, que era la conquista española, el primer periodo de implantación del orden colonial, el segundo periodo, que era el auge del orden colonial, y el tercer periodo, que era la redefinición del orden colonial. Dentro de la conquista española, que fue desde 1529 hasta 1534, existió la cuestión del descubrimiento, la conquista y sus actores sociales, Europa de la conquista, los descubrimientos, irrupción de los conquistadores en el Nuevo Mundo y conquista del norte andino, resistencia y colaboración indígena. Desde 1534 hasta 1593 comenzó el primer periodo, donde del mandato indirecto del mandato directo. Organización administrativa, primeros asentamientos, guerras civiles, las encomiendas, fundación de las ciudades y las audiencias, y la rebelión de las alcabalas. Desde 1593 hasta 1721 fue el segundo periodo, donde el auge del orden colonial. Economía y sociedad, el auge textil. El carácter del Estado colonial. El imperio hispánico en América. Las mitas en Quito. Obrajes y comercios externos, la iglesia, la educación y la cultura. Desde 1721 hasta 1808 fue el tercer periodo colonial, donde fue la redefinición del orden colonial, las crisis del siglo XVIII, consolidación de las haciendas, las reformas borbónicas, las crisis económicas regionales, producción costeña, la cultura en el siglo XVIII, entre otras. La independencia y etapa colombiana. Esta etapa fue desde 1808 hasta 1830, donde los contextos internacionales, actores sociales de la independencia, el proyecto bolivariano y el Distrito del Sur fueron los principales acontecimientos de la época. Dentro de ellos se dividieron la independencia, primer momento desde 1809 hasta 1812. El segundo momento fue desde 1812 hasta 1820 y el tercer momento fue desde 1820 hasta 1822.
donde se desarrollaron varias guerras que independizaron el Ecuador, como es la batalla de Pichincha, la independencia de Guayaquil, la independencia de Cuenca. Dentro de esto también fue la etapa colombiana, que fue desde 1822 hasta 1830, donde al ya ser independizados los territorios de Ecuador, Colombia y Venezuela unieron las tres provincias para formar la Gran Colombia. Finalmente, la época republicana. Esta época va desde 1830 hasta 1960. Se divide en tres periodos. El primer periodo es el Proyecto Nacional Criollo, donde el nacimiento de Ecuador fue el marco internacional, territorio y población. Segundo está la estructura económica, regionalización, terratenientes y campesinos. Después se encuentra el Estado, donde se divide en descentralización, municipios, iglesias, fuerzas armadas, ilustración y cultura. También dentro del primer periodo se encuentra la fundación de la República en 1830 hasta 1859, la consolidación del Estado, el auge y la caída del Estado. En el segundo periodo es el Proyecto Nacional Mestizo, donde la consolidación de las mentalidades primarias agroportadora y vinculación al sistema internacional. Nuevos sectores sociales, la burguesía, trabajadores, grupos medios. El Estado laico, donde enfrentamientos liberales y conservadores surgían constantemente. La emergencia de la cultura insurgente. Igualmente dentro del segundo periodo está el proceso de la Revolución Liberal de 1895 hasta 1912. El predominio plutocrático de 1912 a 1925. La crisis e irrupción de las masas de 1925 hasta 1947, y una etapa de estabilidad que fue de 1948 hasta 1960. El tercer periodo era conocido como el Proyecto Nacional de la Diversidad, la crisis de la modalidad primario agroexportadora y cambio en las escenas mundiales, urbanización y modernización de las ciudades, dictaduras y democracia, sociedad y cultura de transición hacia un nuevo proyecto nacional. Dentro del tercer periodo también se encontraba la crisis al auge de 1960 hasta 1979, el auge a la crisis que era de 1979 a 2000 y los años recientes que se encuentran de 2000 hasta la actualidad. Bueno, eso ha sido todo por este video de el esquema general de la historia del Ecuador. Espero que les haya servido para aprender algo más de el Ecuador y nos vemos en un próximo video.